Bien, en este ejemplo nos dan esta serie y nos piden mostrar que la serie converge uniformemente en este intervalo cerrado, menos RR, siendo R un número entre 0 y 1, y en la segunda parte demostrar que esta serie converge precisamente al logaritmo de 1 más x en caso de que el valor absoluto de x sea menor que 1. Bien, entonces para la primera parte vamos a considerar, como es usual, la enésima suma parcial de la serie. En este caso será la sumatoria de k igual 0 a n menos 1, 1 x a la k, que se puede mirar bien. Entonces esta serie la reconocemos como una serie geométrica cuyo valor entonces para la suma de los n términos será 1. Bien, entonces observemos que cuando n tiende a infinito, esto tendería a 0 y nos quedaría 1 sobre 1 más x, que sería el candidato a ser el límite uniforme de esta sucesión de funciones. De manera más precisa, estimemos esta diferencia. Entonces esto será igual el x pertenece a este intervalo, es decir, sabemos que menos r es menor o igual que x menor o igual que r. Si sumamos 1 a cada uno de los términos de estas desigualdades, 1 menos r sería menor o igual más r. En particular, de esta primera desigualdad, tendríamos que 1 sobre 1 más x será menor o igual que 1 sobre 1 menos r, de donde esta expresión nos quedaría menor o igual, por una parte, x en valor absoluto está entre 0 y r, y 1 sobre 1 más x es menor que 1 menos r. Bien, observamos en esta expresión que si tendemos n a infinito, como r está entre 0 y 1, esto tenderá a 0. Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de s sub n de x uniformemente en el intervalo menos r, r. Con eso se tiene pues establecido la primera parte. Bien, para mirar la segunda parte, observemos que al tener esta convergencia uniforme de esta sucesión de funciones a 1 sobre 1 más x, podemos aplicar aquel teorema que nos decía, si tenemos convergencia uniforme de funciones integrables, entonces podemos intercambiar el límite con la integral. De manera más precisa, tendríamos que el límite cuando n tiende a infinito, digamos, de la integral entre 0 y x igual a 1, la integral. O sea, el límite de la integral sería igual a la integral del límite. Esto pues para x entre menos 1 y 1. Bien, por esta parte tendríamos límite cuando n tiende a infinito, integral entre 0 y x, s sub n de t, pues corresponde a esta expresión, sería la sumatoria desde k igual a 0, menos 1 a la k, y por este lado sería el logaritmo de 1 más t, evaluando t entre 0 y x, es decir, logaritmo natural de 1 más x. En el lado izquierdo tendríamos límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria, que podemos intercambiar, es una suma finita, no hay problema. Bien, y esto es límite cuando n tiende a infinito, sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 1, efectuando esta integral y evaluándola entre 0 y x, sería menos 1 a la k,
Bien, y esta expresión es igual al logaritmo de 1 más x. Finalmente, acá, si en esta sumatoria, digamos, hacemos el cambio k más 1, igual llamémoslo a m, entonces esto lo pudiéramos visualizar como límite cuando n tiende a infinito, la sumatoria, en términos de m, cuando k vale 0, m vale 1, hasta n menos 1, o sea, hasta n, menos 1 a la k sería m menos 1, que es precisamente la serie, digamos, desde n igual a 1 hasta infinito, menos 1 a la n menos 1 sobre n, y esto, como sabíamos, es igual logaritmo de 1 más x, como se pedía pues en la segunda parte del ejercicio. Y finalmente veamos un último ejemplo. Consideremos una sucesión de funciones definidas del intervalo 0, 1 a r, una sucesión de funciones continuas que converjan uniformemente a una función f en ese intervalo 0, 1. Bajo esas condiciones nos piden demostrar el límite Bien, entonces para cada n mayor que 1, 1 sobre 1 menos n, pues será un número comprendido entre 0 y 1. Al aplicar las propiedades de la integral, digamos que esta integral que iría entre 0 y 1 menos 1 sobre n, será entonces igual a la integral entre 0 y 1, f sub n de x, menos la integral Bien, entonces analicemos esta integral por aparte. 1 menos 1 sobre n aquí de x. Vamos a estimarla cuando n tiende a infinito. Bien, entonces por hipótesis, esta sucesión de funciones continuas convergen a f. F resulta ser continua, y al ser cada una de estas funciones, por hipótesis, funciones continuas, digamos que como f sub n es continua en el intervalo 0, 1, esto implica naturalmente que cada f sub n es acotada en ese intervalo, pero no solamente acotada para cada n, sino como tenemos convergencia uniforme, existe una cota uniforme para ellas, es decir, sabemos que existe un número positivo tal que f sub n de x resulta ser menor o igual que m, y esto es válido para todo número natural y para todo x del intervalo 0, 1. Teniendo en cuenta esta expresión, entonces esta podemos escribir como la integral 1 menos 1 sobre n1, y este, digamos, permítanme pasar acá, sería menor o igual, esto sería acotado por m, entonces sería 1 sobre n, 1 de x, entonces esto será igual 1 menos 1 sobre n, cancelando el 1 nos queda m sobre n. Entonces observamos que la integral 1 menos 1 sobre n hasta 1 de f sub n de x en valor absoluto es menor que esta expresión. Entonces si n tiende a infinito, esto se va para 0. Luego podemos concluir que el límite cuando n tiende a infinito de la integral f sub n de x es igual a 0.
Bien, entonces teniendo en cuenta que este límite nos resultó ser 0, entonces aquí inmediatamente nos damos cuenta de que al tomar el límite cuando n tiende a infinito, esto se va a dar 0, entonces este límite será igual al límite de esta integral, pero como tenemos convergencia uniforme, este será la integral entre 0 y 1 del límite, que es precisamente f de x, estableciéndose pues este resultado.